a secuencia, la segunda parte, por decirlo así, de la continuación de lo que teníamos anteriormente. Pero ¿qué vamos a hacer en esta ocasión? Vamos a abrir, para poder darle continuación, los detalles estructurales del proyecto. Esta es la ruta de los archivos. Aquí tengo el archivo de AutoCAD para poderlo abrir y así entonces poder visualizar lo que le estoy diciendo ahora mismo. ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? Bueno, evidentemente que le vamos a dar continuidad a lo que ya les dije que estábamos trabajando hace unos cuantos días, y para poderle dar continuidad obligatoriamente necesito abrir la información que tiene que ver con el plano estructural. Con eso es que obligatoriamente, aunque suena repetitivo, es que debemos de trabajar siempre con la información que nos suministran. Aparte de eso, también hay muchísimas cosas que generan algún tipo de llamado de atención, ya sea inquietudes, alertas o hasta inclusive dudas que se pueden generar. Aquí en el plano que estamos abriendo ahora mismo podemos ver la parte estructural. En esta parte podemos ver todo lo que es la leyenda de los elementos, como tal se ve aquí. Las vigas B1, B2, B3, B4, B5 y entonces las columnas, la C1. Aquí tenemos toda la configuración. Esto es una estructura tipo mezanine en L, ahí como se puede ver. Y aquí en nuestro plano, perdón, ya tenemos esa estructura en L. Si se pueden ver, o sea, si lo pueden ver, la estructura en L está exactamente como es. Parte desde aquí y dobla para acá. En la fase anterior, yo me quedé en el punto de, si no me recuerdo, de esta parte aquí. Me parece que me faltaban unos elementos en el eje 5, y aunque no lo dice aquí, el 6 y el 7, pero vamos a resolverlo de una vez. Aquí para poner los ejes 6 y 7. Con tan solo hacer eso, ya se automatizan los ejes. Esos ejes yo no los he revisado con estos ejes de aquí, o sea, aquí yo no tengo ejes. Pero ya que lo estamos viendo así, bueno, aquí sí lo tenemos, A, B, C, D, E, E, F. Bien. Ya que estamos en ese punto, yo entiendo que lo ideal es hacer lo mismo. Vamos a hacer la configuración de los ejes para poder cambiar todo esto. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Así como hicimos eso, hacemos esta parte. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Creo que ahí es suficiente, ¿verdad? Hasta la G llegamos. Entonces aquí en el plano podemos verificar de que está hasta la G. Así cuando vamos trabajando podemos mirar exactamente lo que estamos haciendo. Entonces aquí los ejes que tenemos aquí son 5. Entonces aquí vamos a venir en esta franja de aquí. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque si no me recuerdo, la secuencia que teníamos era diferente. Cuando digo diferente me refiero es el orden, de abajo para arriba o de arriba para abajo. Aquí lo hice así pensando que era de arriba para abajo, que lo habíamos realizado, pero no, realmente no, es de abajo para arriba. O sea, el inicio de estos ejes es de abajo para arriba y de izquierda a derecha. Entonces, siendo así, es 1, 2, 3, 4, 5 y ahí se queda. Modificamos y listo. Ahora bien, aquí todavía me faltan 2 ejes más, porque según esto tenemos el primer eje aquí abajo, el segundo eje intermedio aquí, tercero, cuarto y quinto. Hay un eje, o sea, vamos a identificar estos 2 ejes primero. El eje 5. Oye, pero mira, ahora que lo veo es de arriba para abajo. Quiere decir que es al revés. O sea, esto es al revés. Entonces quiere decir que esto es 5, 4, 3, 2, 1. Lo voy a dejar modificado, aunque no se vean los demás ejes. Ellos van a salir ahora porque faltan más líneas. Ahora bien, si partimos de este eje, el eje 5, que son estas 2 columnas, aquí podemos ver que tenemos 1, 2 y 3 líneas, ¿verdad? Entonces 1, 2 y 3. Quiere decir que en el eje F, en esta posición, no tenemos columna, o sea que esta de aquí no va. Entonces en el eje 4, vamos a venir aquí al eje 4. Vamos a copiar estos ejes que están aquí. ¿Cómo lo copiamos? Vamos a explotar esa fase. No la podemos explotar.
tenemos que hacer algo diferente. Bueno, yo lo que voy a hacer es que lo voy a copiar, aunque después yo lo borre, pero es solamente de referencia. Me ayuda más porque así cuando estoy cerca voy visualizando. En el eje 4 solamente tenemos ese. Entonces si nos vamos al eje 4, solamente tenemos ese. Quiere decir que este y este no van. Pero entonces me luce que tengo algo erróneo. Tengo que verificar porque de esta distancia puede ser que estén los demás ejes. ¿Cómo yo me doy cuenta de eso? Bueno, de esta distancia a esta distancia. Vamos a medir de este punto a este punto. ¿Cuánto tenemos? 421, ¿verdad? Ahora vamos aquí a verificar esa distancia. ¿Cuánto tenemos aquí? Vamos a ver ahora. 304. O sea que hay una medida que no está. Miren, aquí tenemos un problema que se soluciona fácil, pero tenemos que hacer una revisión completa para estar seguro de los dimensionamientos que tenemos aquí en este sentido y así saber exactamente cuál es esa distancia. Yo voy a iniciar de arriba para abajo. ¿Por qué lo hago de arriba para abajo? Porque ya todos esos elementos de arriba ya están configurados. Yo recuerdo la última vez que lo hice, que todo eso estaba bien. Entonces aquí tenemos 284. Entonces, ¿cómo yo verifico esto? Yo voy a medir esta distancia desde aquí hasta aquí para ver si me coincide. Exactamente. Esa medida de aquí a aquí es esa, la de 284. Ahora, la que continúa, que es esta de aquí, que dice 304, esa es la que yo tengo que saber cuál es, de dónde salieron esos 304. Porque aquí tenemos 421 y en este espacio no tenemos esa distancia. ¿Se entiende? De todas formas, miren, tenemos ese eje, el eje 1, ahora el eje 2, ¿verdad? El eje 3, el eje 4 y el eje 5. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener las medidas o plasmar las medidas de estos ejes. 1.67, vamos a venir de arriba para abajo. No, mejor vamos a venir de abajo para arriba. 304. Vamos a poner todos esos ejes. Que ahí estaba, ¿verdad? Debe estar 304. Que hay de aquí a allá, ¿verdad? O sea que eso está bien, pero hay que arreglarlo. Aquí estamos, ¿verdad? 304. Eso está bien, ¿verdad? Y después de eso, 1.17. Entonces, 1.17.0, ¿verdad? Y entonces seguimos con la repetición de la medida. 1.17. 1.17. 11.17. ¿Verdad? No, está 1.17. Ahí lo equipo lo puse mal. Ahora sí. 11.70. Si se fijan, cuando yo puse la medida exactamente igual, esto lo multiplicó por 2. 11.70, o sea, 1.17, 1.17 y 1.67. 1.67.0. Ok, entonces ya dicho todo esto, ahora sí podemos darle a modificar. Y aquí se me salen los demás ejes que estaban faltantes. ¿Qué tengo que hacer ahora? Porque ahora tengo yo un lío y no de ropa. Esta línea de ejes vamos a moverla desde aquí hasta aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a identificar los ejes como lo estábamos haciendo ahorita, a sabienda de que aquí tenemos el eje 5, ¿verdad? En el eje 5 tenemos 2. En el eje 5 vamos a mover esto al eje 5. Tenemos que activar esto, esto y esto para poder picar ahí. Tenemos en el eje 5 estos dos que coinciden en el E y en el F. ¿Cómo lo verificamos aquí? E, F, eje 5. Ahora vámonos al eje 4. En el eje 4 coincide en el eje G. En el eje 4 coincide en el eje G. Quiere decir que esta columna se repite aquí, ¿verdad? Entonces, ahora vámonos al próximo eje, que es el eje 3. El eje 3 solamente tenemos una columna aquí en el eje 3 con E. El eje 3 con E. ¿Ven cómo todo va teniendo sentido? Estas dos que están aquí no van. Ahora vámonos entonces
al eje 2. En el eje 2, según esto, aquí tenemos una en el 2 con F. Entonces, en el 2 con F, este es el 2 y este es el F. Ahí tenemos una columna. Entonces, así, si ustedes se fijan en lo que yo estoy haciendo, se van a dar completamente cuenta de que esa es la mejor forma y la forma más rápida y la forma más lógica para entender cómo ubicar esas columnas sin perder mucho tiempo. Entonces, continuamos. Este es el eje, aquí lo dice aquí abajo, el eje E, y en el eje E con 1 solamente está S. Quiere decir, en el eje E con 1 solamente está S, quiere decir que estas que están aquí no van. Entonces, ya sí tenemos esa área completa. Yo siempre doy una revisadita completamente para revisar los datos. Es importante eso porque el trabajo, si tú revisas 2, 3 veces, no importa. Ahora, cuando tú tienes que arreglar, aunque sea una sola vez, pero todo el trabajo, es demasiado el trabajo que se tiene que realizar para poder hacer eso. Entonces, ¿cuál es la revisión que yo voy a hacer ahora mismo? Sencillo. En el proyecto me decían que yo tengo una dimensión desde aquí hasta allá. Vamos a quitar esas dimensiones. Que era de 20, lo voy a hacer de memoria, como 20, 40 y algo así. Bueno, ahí, 20, 77, ¿verdad? Esa es la medida. Y aquí tenemos desde aquí hasta, wow, no tengo la distancia que ahora. Voy a tener que abrir el correo. Miren lo que uno tiene que hacer, señores, para uno poder verificar. El correo, vamos a abrirlo aquí. Para entonces estar seguro de la medida que me mandaron. Entonces, aquí está el correo. 2077 por 710. Ok. Ya verificamos esa parte de arriba. Ahora nos falta los 710. Los 710 yo creo que es aquí. No, 630. A ver si es en este punto de aquí. 710, justamente en ese punto. Quiere decir que ese eje que está ahí se está saliendo fuera de lo que es el límite de nosotros, lo que significa que ese primer eje que está ahí tenemos que modificarlo y ponerlo dentro del área. ¿Por qué dentro del área? Porque si aquí en el plano arquitectónico dice que si este es el área y llega hasta aquí, hasta ese borde, quiere decir entonces que tenemos que tener una separación igual como se la dimos en los demás puntos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, aquí le habíamos dado una separación para que las placas y los elementos estuviesen separados de aquí del eje hasta aquí de 15 centímetros. Quiere decir que si ese es el borde, tenemos que darle 150, que son el equivalente a 15, y ya entonces esa línea de columna, ese eje de columna es aquí que va. Déjenme saber si ustedes entienden eso que yo hice ahí. Entonces, ahora voy a revisar eso. Dice 304. La medida debe de ser aquí. Y donde dice 304, tenemos que llevarlo a 279. ¿Cómo lo hacemos? Igual que ahorita. 304, ¿verdad? Aquí cambiamos 2790. Modificamos la dimensión. Evidentemente se me movió todo esto. Lo ponemos de nuevo en el mismo sitio. Y aquí vemos que ya esto cae perfectamente donde va. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Como quiera, siempre hacemos una segunda revisión. Me encantan las revisiones porque las revisiones me ayudan a equivocarme menos. Y mientras más tú revisas, más te acuerdas. Y mientras más te acuerdas, más te aseguras. Y mientras más te aseguras, menos complicaciones tiene, y mientras menos complicaciones tú tienes, más seguridad tú le das al cliente de que la cosa también, y mientras más seguridad tú le das a él más confía en ti, y mientras más confía en ti, más te da trabajo, y mientras más te da trabajo, más tú tienes con qué resolver el día a día de tus proyectos y los ingresos. La idea de todo esto es mostrarles a ustedes realmente que el tipo de trabajo que uno hace es un trabajo muy técnico, muy especializado, muy profesional, y requiere realmente de mucha paciencia, concentración y al mismo tiempo también mucha experiencia. Entonces, vámonos nuevamente al tema de la revisión. Voy a quitar todas las dimensiones, voy a medir nuevamente.
¿verdad? O no, voy a hacer algo diferente. Aquí voy a poner un elemento que debía haberlo puesto desde el principio, que es este muro. Este muro me da una cierta realidad de lo que es la separación del lindero o la separación del área de trabajo, tal cual lo estamos nosotros trabajando aquí ahora mismo. Quizás ustedes lo vean esto como algo muy innecesario, quizás no tenga sentido para ustedes, pero en el día a día hay cosas que uno las hace automáticas porque uno sabe que representa para uno, de alguna manera u otra, representa para uno como una especie de guía, una especie como de seguridad, una especie en este caso como de contorno. Me sirve de referencia y hasta inclusive me sirve como para yo tener clara una claridad sobre lo que yo estoy haciendo, para sentir un poquito más de dominio de lo que es el trabajo en sí. Entonces ya tengo delimitado el área. Voy a medir de nuevo el área para reconfirmar. 2077, y aquí tenemos la otra medida que es 710. Ahora vamos a ver el correo. 2077 por 710, recordándoles que estas medidas de aquí son en milímetros y las que me mandaron son en metros. Al final es lo mismo, pero se leen de una manera diferente y se aplican de una manera diferente en el programa. Es prácticamente obligatorio hacerlo así. Entonces yo voy a buscar algo que me interesa, que no lo he buscado porque no tenía que buscarlo hasta este momento. Voy a buscar una sección. La sección que voy a buscar es esta. Aquí dice que tenemos desde el piso hacia la parte de arriba, a donde llega la viga, esta parte de arriba, que es la parte que me interesa, una altura. Bueno, aquí está la altura terminada de donde va la losa, pero lo que me interesa es donde va nuestro elemento estructural, 363. ¿Qué pasa? Que para yo poder tener una 363.0, tener una referencia clara de lo que es mi altura, tengo que indicarla en el proyecto. Es obligatorio. Entonces, ¿cuál es la ventaja de eso? Bueno, cuando yo tengo que hacer esto, ¿verdad? Puedo verlo en 3 dimensiones, como también en planta, planimétrico. Pero cuando yo genero las vistas, que son para yo saber todos los ejes, yo puedo elegir ahora aquí la altura que me conviene utilizar. En este caso, la que tiene que ver con la, vamos a decirlo así, la cota de trabajo. Ahora bien, vamos a ir metiéndole a este trabajo los elementos que van a comprender todo el tema de la parte estructural. Si ustedes se fijan, según el diseñador, él dice que la separación de estos elementos debe de ser a 60 centímetros, ¿verdad? 60 centímetros, 60 centímetros, o sea, todo eso está claro, ¿verdad? Ahora, recuerden ustedes que nosotros, mira ahí se ve que tiene 72, pero seguramente es por el espaciamiento. Ahora bien, lo ideal es que no pase de 60, pero que tampoco sea tan pequeño que genere desperdicio, pero que también sea lo más simétrico posible para que el trabajo se haga lo mejor posible desde el punto de vista de instalación y trabajo. Entonces vamos a buscar la viga B2 para ponerla ahí, y aquí abajo también. La viga B2 dice que es una 8x10. Nos vamos aquí al dibujo, buscamos el elemento de sacar las vigas, buscamos esa viga y nos vamos aquí para ver la viga de 8. Esa es una 8x10. Entonces aquí ponemos W8x10 para indicar el tipo de viga. Dicho esto, ahora sí podemos poner la representación de esa viga ahí y aquí.
que es donde van la viga. ¿Por qué ahí? Bueno, porque ese es el eje 1 y el eje 3. Si nos vamos al plano, aunque no tiene los ejes aquí, por eso me gusta trabajar con los ejes, pero sí lo tiene aquí, el 1, el 2 y el 3. Entonces eso está entre el eje 1, o sea, entre el eje, en el eje 1, entre el eje A y B, y en el eje 3, entre el A y B. Si nos vamos aquí, en el eje 1, entre el A y B, y en el eje 3, entre el A y B. O sea, es fácil poder identificar eso. Porque si no, tú tienes que estar mirando mucho y chequeando, pero desde que tú tienes los ejes y los identificas en el programa, se hace muchísimo más fácil hacerlo así. Entonces ahora vamos a hacer esta línea de vigas. Esta línea de vigas, que es la que sigue aquí, es después de la B2, que va entre esta y esta, va la B1. Y luego de la B1 va otra B1. Quiere decir que esas dos son iguales. Entonces vamos a ver. Primero vamos a ver cuál es la B1. La B1 es una 12 por 19. Entonces volvemos aquí, abrimos aquí, buscamos la viga, buscamos la viga aquí, buscamos la nomenclatura, y como es una 12, es por aquí, 12 por 19, y aquí cambiamos la información de la viga, ponemos un 4 para poder indicar que es un elemento diferente, para que se vea con un color diferente, y así ayude también cuando uno esté trabajando. Si uno necesita saber, o sea, si uno necesita poner una viga de ese mismo tipo, ya solamente es picar la viga para poder sacar el elemento de, o sea, para poder replicar el elemento de ella. Aquí tenemos ya las dos vigas que son iguales, que son referentes a estos dos ejes. Este eje en particular de aquí a aquí, y este eje en particular de aquí a aquí. Ahora nos falta la B3, que va de aquí a allá. La B3 es una 12 por 14, y la B3 también va aquí, B3 y B3. Quedamos que es una 12 por 14. Y ahora aquí buscamos el tipo de viga, 12 por 14. Le cambiamos el color, y aquí ya perfectamente podemos poner la viga 12 por 14. Cada vez que yo le cambio el color, cambio el tono. Es importante hacer eso porque si no, tú te confundes. O sea, yo sé que aquí hay una viga diferente, esta y esta son iguales, y esa es diferente a esta y aquella. Por lo menos en el libraje, porque en altura son exactamente la misma viga. Ahora solamente me falta completar ese cuadro, que es este cuadro de aquí. Como esta parte tiene un extraño aquí, que hay un hueco de escalera, una parte que tiene, o sea, eso es hueco, esto es hueco, yo lo que hago es que partiendo de ese elemento que está ahí, bueno, yo mejor prefiero iniciar de abajo para arriba cuando se trata de ese tipo de cosas, pero para no dejar temas atrás, yo completo la información trabajando con las vigas y las correas. Por ejemplo, aquí tenemos la B3 y B4. Si ustedes se fijan, hay dos informaciones, está la B3 y la B4. Vamos a ver si se repite ese mismo caso. Va para acá, aquí tenemos una B5. Entonces, ¿qué yo hago? Yo verifico la B3 y la B4, porque ahora mismo hay un tema, hay una confusión ahí, ¿verdad que sí? Entonces, vamos a ver la B3 y la B4. Miren, chequen esto, miren. La B3 es una 12 por 14 y la B4 es una 4 por 13. ¿Qué pasa? La B3 me da a entender de que es un elemento importante. Como ese elemento importante está justamente en el cierre entre la columna y la columna, me hace suponer de que el elemento que va aquí por un asunto de tranque horizontal y tranque entre el elemento importante debe de ser la 12, la B3, la 12 por 14. Entonces, ¿qué yo hago? Como no estoy seguro, y aquí se replican todas las B4, B4, B4 hasta el final, yo pongo una B3 y le pongo un círculo para llevarlo a consulta.
¿Recuerdan cuando le dije que es fácil hacerlo así porque así uno puede sacar la información? Yo solamente le doy a get, o sea, como obtener, y aquí solamente tengo que completar la B14. Entonces, ¿qué pasa? Según les dije, aquí todos los elementos están distribuidos a 60 centímetros, pero yo tengo que tratar de poner esos elementos que me coincidan con los ejes de cada una de las columnas. Como no sé, no estoy seguro de si el mismo patrón de la B3 se repite aquí, y aquí tenemos una información de B14, y aquí no tenemos B3 sino B4, y B4 hasta el final. Aquí no tenemos bueno, aquí B4 y C1, aquí no tenemos información de si es B4 o la otra. Bueno, solamente aquí se ve que es B5. Yo la voy a poner todas B4. Ahora, ¿cuál es esa B4? La B4 es 4 por 13 o 8 por 10. Según esto, vamos a ver cómo podemos entender esta parte. Según esto, me está diciendo que la B4 es o una 4 por 13 o una 8 por 10. Es como si me pusieran a elegir. ¿Qué tú prefieres? ¿Una 8 por 10 o una 4 por 13? Por un tema hasta de peso, de estructura, uno se iría por la 8 por 10. Y a mí me gusta más la 8 por 10 por el peralte. El peralte es la altura. A diferencia de la 4 por 13, que aunque es una ñoñita, porque tiene 13 libras pie, o sea, 13 libras por cada pie lineal, aunque es una ñoñita, y le digo ñoñita es buscando un término de robustez, prefiero mejor la 8 por 10, aunque tengo que confirmar esa información. Entonces, ahorita yo les había dicho que iba a ponerle un círculo a esto como forma de acordarme de que esto tengo que revisarlo. Uso la simbología del círculo porque así me acuerdo, pero también uso este tipo de detalles. Por ejemplo, de revisar cuál usar, ¿verdad? Para poderme acordar de cuál sería la que debería de usar en ese caso. Yo voy a utilizar la 8 por 10 por lo que le mencioné ahorita. Entonces aquí voy a buscar aquí la 8 por 10, W 8 por 10, vieron que le puse otro color, y aquí nuevamente la pongo en el medio. Aquí la voy a poner en el medio, y les voy a decir por qué la voy a poner en el medio de una vez. Aquí no, porque yo recuerdo que este es diferente. ¿Qué yo hago con esto poniendo en el medio? Bueno, sencillo. Yo divido los espacios. Por ejemplo, aquí tenemos desde aquí hasta aquí 2.53. Si yo saco la calculadora y divido 2.53 entre 0.60, me da a 4 espacios. Vamos a ver qué tal salen esos 4 espacios, a qué distancia, para saber si conviene dejarlo así. Si yo verifico esos 4 espacios, me da un valor de 56, o sea 50 centímetros. Ahora yo le voy a poner 3 espacios por aquí abajo para ver la diferencia. Si mido aquí es 63,2. Si lo pongo así, me estoy pasando de lo que me está diciendo el estructuralista, porque el estructuralista me está diciendo aquí que lo ponga a 0.60. Entonces uno tiene que tomar una decisión: o lo pone a 0.60, aunque no coincida aquí la parte de la viga, y me gusta más que coincida con la columna porque se genera un tranque prácticamente natural ahí, o sea, se hace una conexión, se hace como un cuadro
que ayude inclusive hasta poder trancar el elemento, yo preferiría ponerlo ahí, en ese punto de ahí, porque estructuralmente hablando, tú estás trancando inclusive hasta la misma columna, o sea, tú haces un cuadro estructural. Entonces, aquí coincide, pero aquí no coincide. Obviamente que ya por esa modulación, el espacio se hace diferente. ¿Qué yo voy a hacer? Bueno, yo voy a hacerlo en función a mi criterio profesional, y ya esa parte de ahí, yo la consulto con el cliente para que él me diga si lo prefiere o no así. Entonces, como ustedes verán, ya con esa referencia, uno puede hacer ya la distribución. Si uno mide desde este eje hasta aquí, tiene 50 centímetros. Un poquito pegada, pero ahí va a estar separada a una distancia muy apropiada. Aquí solamente hay que medir esta parte para hacer el nuevo ejercicio. 5.70 entre 0.60 me da 9.5. Yo le voy a dar 10 espacios para ver cuánto me sale. 51.8. Si yo le doy 9, vamos a ver cuántos espacios me salen, y en la separación 57. Bueno, si ustedes se fijan ahí, ya este número está más cerca del que andamos buscando, y por lo tanto el ganador de la medida es ese. Si se fijan ustedes ahí, pues se pueden dar cuenta de cómo uno va diagramando el muñeco, cómo uno lo va enmarcando, cómo uno lo va desarrollando y cómo ya va cogiendo forma. Como este espacio es igual a este espacio, me resulta fácil yo hacer esto. Esa es una ventaja inmensa para cuando uno esté trabajando con áreas que son exactamente iguales, porque tú trabajas menos. Y el detalle no es trabajar menos, el detalle es que se optimice el tiempo y los recursos. Porque así como yo trabajo menos, también el que va a hacer el trabajo de fabricación trabaja menos. El que va a hacer el trabajo de instalación trabaja menos. Y al final, esto se vuelve como una especie de facilitar todo. O sea, tú tienes que ser lo más práctico posible para que toda la estructura sea fácil de instalar. Entonces, aquí me quedo con la información que falta aquí en el eje E. Nos vamos al eje E, que es este de aquí, que coincide con el tramo largo de este lado. Y se fijan, ese es el eje E. Y en el eje E dice que en esta posición, desde aquí hasta allá, hay una viga que se dice llamar B5. Que la B5 es una 6x15, que es la que va a soportar la carga de esos elementos que llegan hasta donde ellos. Entonces, como es una 6x15, vamos a buscarla aquí en el listado. La 6x15 está por aquí, tiene que ser esta. Es esta. Entonces aquí ponemos W6x15. En vez de 6 le ponemos 7. 7 para que pueda arrojarnos otro color. Y ya. Fíjense cómo ya el cuadro va tomando forma, se va viendo diferente, y ya vamos avanzando con los detalles. Entonces, ¿qué sigue después de eso? Bueno, yo lo que hago es que cuando tengo ese tipo de casos con este tipo de extraños, yo arranco de abajo para arriba para resolver mi tema. Lo que sí es que aquí tenemos una B1 y una B1. La B1, según esto, es esta, la que teníamos aquí, que va desde aquí hasta allá. Si yo busco esta B1, que es esta, yo solamente tengo que darle a Get. Y me voy entonces a replicar la B1 desde aquí hasta aquí. Y
desde aquí hasta allá. Si se fijan, esa va de aquí hasta ahí, que va corta, pero esta va de aquí hasta allá, que es un poquito larga. Entonces ya luego, aquí hay un elemento extraño, que hay que sacar este elemento así, hacia allá. Entonces aquí tenemos una B5 que divide esa área, y la B5 quedamos de que es una 6×15. La 6×15 la pusimos aquí, o sea que la B5 va desde aquí hasta allá, va desde aquí hasta allá. Entonces vamos a ver, desde aquí hasta allá, o sea, va una vez B5 desde aquí hasta allá. Entonces también dice que aquí va una B4 y una B4. La B4 es esta de aquí, o sea, va una así y una así, una así y una así. La B4 es esta de aquí. Ustedes quizás dirán, oye, pero qué fácil lo hacer. Yo tengo más de 15 años trabajando en este tipo de proyectos. Se me puede hacer fácil por el tiempo, pero al mismo tiempo es bastante complicado. La B3 es la 12×14, y según esto la B3 la teníamos en aquí. Podemos replicar esa. ¿Cuál sería esta? Esta de aquí. Entonces ya aquí solamente faltaría esta B3 de aquí hasta allá. Pues nos hemos extendido prácticamente por algunos minutos, pero lo que quiero es completar ya el trabajo que tenemos aquí, para que ustedes puedan ver exactamente cómo esto se hace de principio a fin. Aquí tenemos 279, hacemos lo mismo, dividimos esto entre puntos 60 y nos da 4.65. Vamos a dividirlo entre 4 y vemos cuánto eso nos da. Y aquí, según esto, 55. Si lo dividimos entre 3, entiendo que sería mucho, pero tengo que verificarlo. Sí, efectivamente, 69. No puede ser tan largo, tiene que ser de aquí a aquí. Esto lo borramos y ya sabemos de qué es con esa distancia. Entonces aquí solamente tenemos que poner los mismos elementos que dicen que son los B4. Entonces son B4, todos son B4, pero yo los B4 lo voy a poner de aquí hasta allá. Y ya, listo. Entonces de aquí a aquí, que tenemos una distancia de tanto, 234, tenemos que poner las correas que van de aquí hasta allá. Para eso hacemos lo mismo. Medimos desde aquí hasta aquí. Para verificar, tenemos 2.34 entre .60. Serían 4. Entonces, vamos a ponerlo aquí 4. Verificamos la distancia. Dice que 48. No puede ser 4. Tiene que ser 3 espacios. 48 es prácticamente un número. Aquí sí. Aquí sí. Entonces ahí. Y así tenemos ya por completo el cuadro. Si ustedes se fijan, ya nosotros tenemos aquí este cuadro, o sea, toda esta área completa. Vamos a dejar el contenido hasta el día de hoy, hasta aquí, porque ya tenemos ya prácticamente 40 minutos. Me gusta que ustedes vayan viendo el proceso paso a paso de cómo preparar un mezanine. En términos, por ejemplo, de tiempo, en esos 40 minutos pudimos preparar todo esto. De aquí con la perspectiva se puede ver el área ya más avanzada. Estos fueron estos 40 minutos de trabajo. Llegamos hasta aquí y con esto por lo menos hasta el día de hoy completamos una buena fase, y ya para mañana, cuando sigamos trabajando con el proyecto,
Ustedes ya verán ya inicios de conexiones y otros detalles más. Espero que les gusten, denle al like, compartan el contenido y si quieren seguir aprendiendo este tipo de programas como el Tecla Structure, síganme. Nada, señores, nos vemos en la próxima. Bye.